Hola, hoy día lo que vamos a ver va a ser medición de agua. ¿Qué es lo que es un agua? Es una porción que está en el plano, que está supeditada o está dentro de dos semirrectas tienen un punto en común que se llama vértice. Estas semirrectas se llaman lados. ¿Ya? Por ejemplo, permiso. Acá yo tengo dos reglas, son semirrectas, no se me olviden. Cuando están así, ¿ya? Son paralelos, pero si yo los uno tienen un vértice con punto en común. Y esto que se transforma acá es un ángulo. Aquí tenemos un ángulo y acá tenemos otro. Esta parte por acá. Hay diferentes tipos de ángulos. Tenemos ángulos agudos, obtusos, completos, extendidos, cóncavos, convexos, varios. ¿Ya? No son infinitos, pero son varios. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene características y esto nos permite hacer cálculos, ¿ya? Conseguir valores. Entonces, para allá vamos, ¿ya? Entonces, nosotros ya dijimos que los ángulos tienen características. Son muchas. La primera, dos ángulos opuestos por el vértice, porque este es el lado, un lado, dos lados, y si se fijan, esta es la proyección de este mismo lado, ¿ya? Entonces, acá se forma un ángulo nuevo. Ah, perdón. Dibujar, ahora sí, ¿ya? Aquí se dibuja un nuevo ángulo. Pero fíjense, esto es lo mismo. Entonces, ángulo opuesto por el vértice siempre mide lo mismo, ¿ya? Entonces, si este mide 56 grados, el ángulo opuesto por el vértice va a medir 56 grados, ¿ya? Ahora, siguiendo esa misma dinámica, si este ángulo está al otro lado, quiere decir que es opuesto por el vértice. Pero aquí está dividido en dos, no importa, porque acá en la proyección ya de las semirrectas, el vértice, el punto donde se une, y que forma un ángulo y este es otro. Entonces, este ángulo mide 126 grados. Entonces, si este mide 126, ¿ya? Todo esto. Y este mide 61, ¿cuánto me va a medir el ángulo alfa? Ah, que lo que hacemos a 126 le restamos los 60. Así es todo. Uno para llegar a 6 son 5, 5 para llegar a 12 son 6. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo faltante? 65 centímetros, no, grados. ¿Ya? Ahora, tenemos otro tipo de ángulo. Ángulo extendido, llano, ¿ya? Que mide 180 grados. Entonces, acá nosotros tenemos un ángulo extendido, o llano. Entonces, si todo esto mide 180 grados y esto es 71 y esto es 53, ¿cuánto va a valer esto? Entonces, lo podemos hacer como una ecuación, pero no vamos a mostrar la ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos los valores que conocemos. 5 más 7 son 12, ¿ya? Y a 180 le restamos la medida de estos dos. Lo puede ir 180 menos 71, 180 menos 53. Da lo mismo. Ustedes deciden cómo hacer la operación. Acuérdense que en matemáticas siempre hay más de un camino. Siempre y cuando nos lleve al mismo resultado, los dos caminos son correctos. Bueno, descomponemos el 8, ya una decena pasa acá. Entonces, 4 para llegar a 10 son 6, 2 para llegar a 7 son 5,
Y 1 para llegar a 1 son 0. Entonces, ¿qué número nos queda? 56. ¿56 qué? 56 grados. Entonces, ¿se fijan? Ahí estamos encontrando los valores de los ángulos que faltan. ¡Wow! No es tan difícil. ¿Ya? Ahora, ya aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto mide 180 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo extendido. ¿Ya? Entonces, como mide 180 grados y le estoy quitando 122, es lo mismo. 122 menos, perdón, 180 menos 122. Ahí sí, perdón. Lo mismo. Como a 0 no le puedo quitar 2 o 2 no puede llegar a 0 porque es menor, 0 es menor, descompongo. Entonces este me quedan 7 decenas y este 10 unidades. Ah, 2 puede llegar a 10, sí. Si tengo 10, ¿le puedo quitar 2? Sí, ahora sí. Entonces, yo ya sé que son 8 y aquí 2 para llegar a 7 son 5. Entonces, ¿cuánto? 58 grados. Siempre es lo mismo. ¿Se fijan? Siempre. Acá tengo estos dos ángulos, yo ya sé que mide 180, entonces 79 más 63. 9, 10, 11, 12, 1, 6 y 7 son 13, más 1, 14. Ahora, a 180 le tengo que quitar los 142 para saber cuánto es lo que mide ese ángulo. Lo mismo, 8, 4 para llegar a 7 son 3. O sea, ¿cuánto mide? 38, ¿qué? 38 grados. Siempre es igual. Eso es igual. Ahora, un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, si a 90 le estoy quitando 48, ahí me da el ángulo que falta. Entonces, hago la resta. 8 para llegar a 10 son 2. 4 para llegar a 8 son 4. Entonces, esto mide 42 grados. Y 42, 2 más 8, 10. 1, 4 y 4 son 8 y 1 son 9, 90. Estamos dados para el éxito. ¿Se fijan? Eso es todo. Ahora, yo tengo que tener claro cuándo un ángulo, cuál es el ángulo que mide 180, cuál es el ángulo que mide 160, ¿ya? Eso yo lo tengo que tener claro. Y si no lo sé, lo tengo que estudiar, ¿ya? Ahora, aquí hay algo que es, a algunos les cuesta un poco más entender. ¿Por qué aparece la palabra trilátero? Látero, ¿ya? Significa lado. Tri es tres. Tres lados. ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Lado A, B, C, 1, 2, 3, como quieran llamarlo. Y también en sus ángulos tiene tres ángulos internos. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, epsilon, como ustedes quieran llamar. Por eso, entonces, si bien nosotros por lo general llamamos triángulo, no le llamamos trilátero, también se puede llamar trilátero. Ahora, estos tienen características especiales. Isósceles, triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos sus lados son diferentes. A, B, C. Y equilátero, todos sus lados son iguales. Acutángulo, que aquel que tiene los ángulos agudos menores a 90 grados. Todos miden menos de 90 grados. ¿Ya? Obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso ya sabemos que es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180. ¿Ya? Y rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Siempre es igual. Entonces, aquí, yo puedo tener un triángulo isósceles acutángulo,
¿Qué quiere decir? Si yo tengo todos los lados iguales, todos sus ángulos internos también son iguales. Yo tengo una medida de un ángulo menor a 90 que he sumado 3 veces. Por eso quiere decir que sea, ¿me dé 180? Sí. ¿Cuál es? 60. 60, 120, 180. Entonces, perdón, es el equilátero. El isósceles, perdón, otra vez me equivoqué. No, no importa. El isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, ¿puede ser acutángulo? Sí. ¿Por qué? Si yo ya, todos los ángulos tienen que medir menos de 90, ya, menos de 90, ya. Entonces, si esto mide en 80, 8 y 8, 16, tenemos 160, ¿cierto? Entonces este mide 20. ¿Todos los ángulos son menores a 90? Sí. ¿Tenemos dos ángulos iguales? Sí. ¿Y uno diferente? También. Entonces, existe. Escaleno. Tres ángulos diferentes que sean menores a 90 y que me dé un triángulo. Sí. Partimos 80. Si valdría 30, ¿ya? Automáticamente queda en 70. ¿Todos son menores a 90 grados? Sí. ¿Todos son diferentes? Sí. Es acutángulo, escaleno. Y el equilátero, ya lo habíamos visto, todos los ángulos miden lo mismo y como 60 grados, 60 grados y 60 grados es la medida que es sumado entre sí me da 180, es la única combinación que puede tener. O sea, si esto mide 5, 5, 5, los ángulos internos miden 60 grados. Si esto mide 100, 100, 100, los ángulos internos miden 60 grados. No importa la medida de los lados, si es igual, sus ángulos internos van a medir 60 grados. Bien. Ahora, obtusángulo quiere decir que el ángulo mide más de 90 grados. ¿Ya? Entonces, si yo tengo uno isósceles, dos ángulos iguales, que mide 100 grados, yo puedo tener dos lados que midan 40 y esto es 40. Y si tengo dos ángulos iguales, quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo y este es diferente. Entonces, sí, obtusángulo isósceles. Escaleno, todos los ángulos diferentes, ¿ya? Y que midan 180 grados. Entonces, vamos a seguir. 100. ¿Tenemos un ángulo mayor a 90? Sí. ¿Qué pasa si este mide 50 y este mide 30? ¿Se puede? Sí. Que 100, 50, 150 y 30, 180. Este lado es diferente a este y es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque sus ángulos internos así lo indican. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un escaleno. Equilátero. No, no existe. No existe el obtusángulo equilátero. ¿Por qué? Lo más cercano es el isósceles, dos lados iguales. Porque si yo tengo uno mayor a 90, quiere decir que los tres ángulos tienen que ser mayor a 90. Y si fuera 90, 90 más 90 son 180. Me pasé. No me puedo pasar. Ni siquiera en una. No, no puedo. Entonces, no existe. No existe. Aunque algunos quieran dibujarlo, no existe. Es como los unicornios. Solamente están en la imaginación. Este ni siquiera es la imaginación. No se lo imagino.
Triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si esto mide 90 grados, ¿puedo tener dos ángulos iguales? Sí, 45. 45, 45 son 90, más 90 son 180. O sea, pasamos. Escaleno, dos lados diferentes, perdón, los tres lados diferentes. Si este mide 90 grados, ¿ya? Y este mide 50, y este mide 40. Ya dijimos, si este lado mide 50, este tiene una medida, y si este mide 40, tiene una medida diferente. Porque la única manera que tengan la misma medida es que tengan el mismo ángulo interno. Entonces, y este 90, totalmente diferente. Entonces, tres lados diferentes, la suma de ellos me da 180, existe. Equilátero, el mismo problema que en el escaleno, el octosángulo, no existe. No existe el triángulo equilátero rectángulo. No existe. ¿Ya? Lo acabo de decir. No, no existe. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté enojado con alguien, para no decirle no existe, dile rectángulo equilátero. Ándate de aquí. No, no, no a la violencia, ni verbal ni física. Ya. Aquí entra otro contenido que a mí me encanta. Líneas paralelas cortadas por una transversal. Aquí me falta un detalle, pero lo vamos a colocar al tiro. Línea uno, línea 2, línea uno es paralela a la línea 2. Línea uno, línea 2, línea uno es paralela a línea 2. Y la línea 3, y la línea 3, que obviamente no es paralela. ¿Qué quiere decir que sea paralelo? Si yo midiera la distancia que hay acá y acá, es la misma. Si yo proyecto al infinito y más allá estas rectas, nunca se toparían. Nunca, nunca. ¿Ya? Nunca se cruzarían. Nunca se toparían. Nunca, nunca. Profesor, ¿qué pasa? Bueno, si yo alejo esto de esto, visualmente puede ser que yo las vea que están juntitas, pero nunca se van a topar. Nunca. Nunca van a hacer esto. No. Nunca se van a cruzar, nunca se van a topar. Siempre, porque si yo separo y me acerco, si me acerco, cada vez es más la cantidad de separación. Si yo me voy alejando, va a parecer que se están topando. Pero cuando son paralelas, no se topan nunca. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ángulo opuesto por el vértice. Claro, y cuando son ángulos opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Ahora, aquí cumple una función muy chori, ¿ya? Que los ángulos ya externos, ¿ya? Y los ángulos internos, cuando son eh, opuestos, tienen la misma medida. Entonces, quiere decir que este también va a tener la misma medida que este, ¿ya? Y este también va a tomar la misma medida. Ahora, ¿qué pasa? Este ángulo es un ángulo extendido, es decir, que mide 180 grados. Entonces, ¿cuánto va a medir este? La diferencia. Entonces, 180 menos 124. 6, 5, 56 grados. Eso es todo. No cambia. Nada, nada, nada. ¿Ya? Lo mismo acá. Si esto mide 65, este también va a medir 65 grados.
Y si este mide 65, este también. ¿Ya? Hay una regla que se dice que ángulos, bueno, opuesto por vértice siempre miden lo mismo, ¿ya? Opuesto, ¿ya? Entonces, aquí los ángulos adyacentes, que decir que está el uno al otro lado, siempre van a medir 180 grados los dos, ¿ya? En estos casos. Entonces, si este mide 65, este también 65 grados. Entonces tengo 180, porque yo sé que este ángulo mide 180 grados y este también mide 180 grados. Le quito los 65. Y 5 va a llegar a 10 son 5, 6 va a llegar a 7 son 1. ¿Ya? O sea que esto mide 115 grados. Y yo tengo 180 grados. ¿Ya? Hay una canción de un grupo de los 80, que se llama Sexual Democracia, que canta 180 grados en la suma interior de los triángulos. En este caso, es del ángulo este. O sea, ahora, indicar si se puede o no formar el triángulo a partir de la medida de sus lados y de sus ángulos internos. A ver, aquí hay una regla. Si es los lados, ¿ya? Si dos lados, ¿ya? Si la suma de dos lados es mayor que la tercera, puedo formar el triángulo. Pero aquí se tiene que repetir 3 veces. O sea, si yo digo 6 más 6 es mayor que 6, 3 veces. 3 veces. Porque primero comparo el lado 1, el lado 2 y el lado 3. 6 más 6, 12. ¿Es mayor que el lado 3? Sí, 6. 6 más 2, 12. ¿Es mayor que el lado 1? Sí. 6 más 6 son 12. ¿Es mayor que el lado 2? Sí. Entonces, si se dice las 3 veces sí, forma un triángulo. ¿Ya? Basta que yo tenga un solo no para que no se forme el triángulo. Por ejemplo, aquí 910. 3 más 4 son 7. No se va a formar nunca el triángulo porque usted va a tener algo de 910 centímetros y va a tener aquí una cosa de 3 centímetros y aquí uno de 4. No se alcanza a cerrar el triángulo. Por eso es esa regla, ¿ya? Por eso tiene que ser siempre mayor. No puede ser igual. Entonces, como cumple, porque 910 más 4 sí es mayor que 3. Y 910 más 3 es mayor que 4. Sí, pero 3 más 4 no es mayor que 910. O sea, tengo un no. Entonces, no se forma el triángulo. 8 más 9 son 17. ¿Es mayor que 13? Sí, un sí. 8 más 13 son 21. ¿Es mayor que 9? Sí. 13 más 9 son 22. ¿Es mayor que 8? Sí. Los tres sí. ¿Se fijan? Que yo sumo estos dos y lo comparo con el tercero. Porque obviamente el 9 es mayor que el 8, pero el 8 no es mayor que el 13. No, 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 no se hace así. Yo sumo estos dos y tiene que ser mayor que el tercero. Sumo estos dos y tiene que ser mayor que el tercero. Sumo estos dos y tiene que ser mayor que el tercero. ¿Ya? 10 más 10 son 20, es mayor que 11. 11 más 10 son 21, es mayor que 10. Bien. 10 más 11, 21, es mayor que 10. Los tres sí. Se forman. Siempre igual. Ahora, acá es más taxativo, sí o sí. Ya acá, por ejemplo, basta que se pase en uno. O sea, aquí hubiera sido, por ejemplo, 5, otro lado 5, y el mayor 11, que sería un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno diferente. 5 más 5 son 10, me paso en uno, en un centímetro, si fueran centímetros, en un metro, si fueran metros, ya se puede formar. Delgadito, sí, pero claro, sí. Sí, sí.
casi plano, pero se fue. Es un triángulo, tiene tres lados. ¿Ya? Pero acá tiene que ser exacto. La suma de sus ángulos internos tiene que dar siempre 180 grados. ¿Ya? Siempre. Entonces, 15. 5 más 5 son 10. 1, 3, 4 y una son 5. Más 5 son 10. 1 me da 200. No, porque tiene que dar 180 grados. Siempre. La suma de los triángulos, la suma interna de los triángulos da siempre, siempre 180 grados. Oh, entonces, ¿ya? Siempre es igual. ¿Mm? Quiero corroborar. ¿Ya? Ahora, 5 y 5 son 10. 1, 9 y 4 son 13. Y 1, 14. 15 y 6, 7 y 18. 180 grados. Sí. Me cuesta sumar hacia el lado. Ordeno los números de manera vertical. 9 9 son 18. No, no, porque aquí ya me dio 180 grados. Entonces me paso. No. 60 más 60 son 120. Más 60, 180. Sí. ¿Se fijan? ¿Qué triángulo es este? Equilátero. Porque todos sus lados son iguales. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos son iguales. Siempre. ¿Cómo se llama este triángulo? Escaleno. Porque sus ángulos internos son todos diferentes. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Equilátero. Todos sus lados son iguales. Este es escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. ¿Ya? Eso es todo. Espero que haya quedado claro. Les dejo un abrazo virtual. Se cuidan y cuiden a sus seres queridos. Nos vemos. Chao, chao.